Información y análisis, como saben, durante el día vamos teniendo también a varios entrevistados, invitados aquí en piso, también de forma digital, a través de las entrevistas vía Zoom, pero hoy nos complace mucho, seguimos hablando también de lo que es justamente empresas familiares. Estamos justamente hoy con don José Mategui, fundador de Unión SRL, y José Mategui, director de Unión SRL, para hablar justamente sobre lo que implica el proceso y la importancia de las empresas familiares y un poco de la experiencia de ellos a través de Unión SRL. He dicho bien, José Mategui, padre e hijo, justamente con nosotros el día de hoy. Les saludo al padre primero. Gracias, José, por tu visita. Gracias por invitarnos, estamos muy a gusto acá. Gracias, José, también por tu visita. Gracias, Juan Pablo, gracias por la invitación. A Bueno, tus órdenes. gracias. Hablábamos justamente aquí fuera de micrófono un poco de la importancia de lo que es este proceso de las empresas familiares en el país. Hoy justamente el editorial de 5 días habla de que normalmente se plantea entre el 85 y 90% de la matriz económica de nuestro país son empresas familiares. Quiero arrancar un poco de ahí, de cómo fue un poco la visión y el motivo de fundar Unión SRL, José. En el tema de cómo es que uno llega a iniciar una empresa familiar, o una empresa o un emprendimiento, siempre se pregunta cuál fue la visión o cuál fue el sueño que le permitió, que le empujó a hacer eso, ¿verdad? En realidad, yo nunca tuve un sueño, nunca tuve una visión, y yo creo que en la mayoría de los casos así sucede, porque como parecía un caso anómalo, yo cuando hablo con alguien pregunto, ¿verdad? Y casi siempre lo que pasa en el momento que uno se decide a un emprendimiento es la obligación, una cosa que sucede, un elemento, una situación traumática, ¿verdad? ¿Y en este caso cuál fue? En mi caso fue absolutamente traumática. Ok. Sí, fueron varios episodios. Yo trabajaba antes de que ocurrir, o sea, antes de que tuviera que iniciar la empresa. Yo trabajaba como vendedor de libros en el interior del país, ¿verdad? Y esa era mi vida. Yo vivía como un gitano. Tenía una camioneta, cargaba libros, me iba al interior de la escuela, dormía en la camioneta, vendía a otra escuela, dormía en la camioneta, vendía así, durante varios años. Una especie de macatero intelectual. Totalmente. Así mismo era. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo nace Unión? Bueno, yo tenía una amiga, una muy amiga mía, que cuando venía del interior me iba a la casa de su mamá, de su familia, a conversar. Era mi amiga. Y en un momento determinado, esto fue a fines del 79, a principios del 79 en realidad. De repente no sé qué, alguna hormona trabajó ahí y me gustó mi amiga. Ok. Entonces le dije, bueno, le dije lo que tenía que decir y decidimos casarnos inmediatamente, ¿verdad? Estuvimos 6 años de amigos y 3 meses de novio. Nos íbamos a casar a los 2 meses en realidad, pero murió mi mamá en ese periodo, entonces se postergó. Sí. Y nos casamos en abril del 79. En marzo nos pusimos de novio y en abril nos casamos. Y cuando ella se embarazó, cuando nosotros en la luna de miel, ella se embarazó. Y para más se embarazó de gemelas. Como tenía un embarazo de gemelas, a ella le echaron o sea, no es que le echaron, ella renunció a su trabajo. El jefe le dijo que no hay ningún problema, pero el médico le dijo que tenía que salir. Y cuando ella estaba de 9 meses, a mí también me echaron de trabajo. A mí me echaron de trabajo porque mientras yo era soltero y vendía el libro, el dinero me alcanzaba. Pero cuando mi señora se embarazó, yo seguía vendiendo libros, no me alcanzó. Entonces empecé en aquella época a balear. Correcto. Y llegó un momento en que mi señora embarazada de 9 meses y yo tenía que salir al interior, no quería salir, era un desastre. Entonces el dueño de la empresa en ese momento le dijo... Mi hijo, no, esto no es insoportable. Bueno, y me sacó de la empresa. Y me quedé con una señora nueva, con dos nenas en la panza y los 2 sin trabajo. Y a partir de ahí, entonces, la necesidad hizo... Exactamente.
esa serie de traumas hizo de que yo empezara a pedir socorro a los amigos a ver qué podía hacer. Y un amigo me dijo, hay un señor que tiene relojes para vender, que trae cosas, importa cosas de Europa, Estados Unidos y tiene relojes para vender. Y bueno, me llevó, mi amigo garantizó ante mí que yo era una persona honesta, ¿verdad? Entonces el señor me dio 100 relojes, me acuerdo de una bolsa de plástico, eran los relojes Citizen en la época. Recién comenzaba era una novedad. Y bueno, me dijo, los relojes te van a costar 400 y vos podés vender por 4.500, como vos quieras. Y salía a vender ahí por la calle Palma, por negocio. En esa época estaban los coreanos, estaban todos por Palma. Palma y Estrella. Y bueno, eso fue mi primer desafío, digamos, como emprendedor, mi propio negocio. No me empleé más, me empleé un poquito, un año más, por ejemplo, en una empresa que se llama, creo que hasta ahora existe, Compañía Paraguaya de Cosméticos, los representantes de Poliana. Y que ahí justamente va un poco la siguiente pregunta, que de esa historia inicial, ¿cómo fue un poco los inicios de Unión SRL en la industria de cosmética y de cuidado personal? ¿Viene un poco de la mano? No viene de la mano. Ok. Yo comencé la empresa como vendedor de productos nacionales y trabajaba para todos los laboratorios. Me iba al interior, tomaba el pedido, como no tenía capital, lo que hacía era vender primero. Una estrategia muy buena para un emprendedor. Primero conseguir la demanda y luego satisfacer la demanda. Es un consejo que deben los emprendedores, ¿verdad? Entonces me iba y vendía, y luego venía, juntaba los laboratorios de Catedral, Lasca, lo que sea, y mis patrones, digamos, que no eran mis patrones. Y iba a entregar eso, ¿verdad? Y eso fue creciendo. Después yo hice mis propias importaciones. ¿Qué sería? ¿Previsitador médico, más o menos? No era, porque yo vendía de todo tipo de productos. Okay. No la línea farmacéutica. Cuidado personal, okay. No, yo no vendía medicamentos. Bien. Cuidado personal y cualquier cosa. Y así fue creciendo la empresa. Después fui a buscar representaciones. Por ejemplo, Veritas. ¿Puedo mencionar marcas? Claro, por supuesto. La mayoría no existen. Veritas. Lastimosamente, fueran buenos productos. No te hagas problema porque nosotros tenemos un producto que no es exactamente la misma fórmula porque no queremos, nosotros tenemos la fórmula original. Correcto. Pero no es agradable copiar una fórmula. Claro. Pero es muy parecida. Ok. Un talco, el mismo color. No, eso es importante. Eso es importante. No, un descuento. No, y me parece importante destacar, porque en realidad la historia un poco también de los productos y de las marcas viene muy acompañado con esto que están mencionando. Pero me parece importante destacar eso, porque quiero encontrar dónde en la historia está el inicio de Unión. El inicio de Unión está en lo primero que te conté. Nosotros consideramos que la empresa Unión se fundó en el año 80, el mismo año que nacieron mis mellizas. Bien. Porque yo ahí comencé ya a trabajar como una empresa. O sea, vendía, repartía, cobraba, ¿verdad? Y entregaba. Una empresa. Yo no tenía relación de dependencia. Inclusive con la marca esa que te digo de Poliana, yo no tenía una relación no era su empleado, era un vendedor exclusivo del interior, pero no era su empleado. Eso podemos decir entonces que marcó justamente el antes y el después de la trayectoria de la compañía. Exactamente. La parte de la industria es otra historia diferente. Okay. Interesante. Yo trabajé durante 20 años como importador. Fui representante de marcas importantes, ¿verdad? Yo trabajaba muchísimo, muy bien trabajaba, y ponía las marcas, por ejemplo, jabón Campos Verdes, en aquella época eran los primeros, los mejores, lo que más se vendía. Y lo que me sucedía de que de repente una de esas empresas que me vendían a mi mercadería se vendían, eran compradas por multinacionales. Por ejemplo, jabón Campos Verde fue comprada por Procter. Compró Procter y yo me quedé sin el producto. La última vez que me pasó eso fue en el año 2000, o sea, 20 años después de haber creado la empresa. En 2000 yo tenía vendía una marca de esmaltes Colorama, se llamaba, que era de Revlon de Brasil. Y L'Oreal compró Revlon de Brasil. Y de nuevo me quedé sin esa línea. Casi 30% de la venta era ese producto. Entonces le dije a mi señor, vamos a hacer nuestra propia marca porque es otro trauma que tuve, ¿verdad? Y ahí hicimos la marca Carey,
se me ocurrió a mí en la cabeza Carey, un nombre X. Y que es muy utilizado, justamente es una marca muy referente también en este momento. Enseguida llegamos. Yo tuve una ventaja y que también recomiendo a los emprendedores. Se llama sustitución de importación. Ajá. Si uno abre un mercado con un producto importado, lo coloca en el mercado, después es relativamente fácil sustituir porque es una cuestión de marca nada más, ¿verdad? Y bueno, yo hice el esmalte Carey y sustituí al esmalte Colorama. Y inmediatamente levantó vuelo. Y después fuimos incorporando las otras marcas. Esto fue a partir del 2001. Entonces mi experiencia como empresa en 40 y pico años es la mitad importador y la otra mitad importador e industrial. Ahí me estaba dando pie, don José, justamente al tema de cómo desarrollaron sus primeras marcas, desde cómo lograron posicionarse en el mercado tan competitivo con marcas internacionales. Ese fue un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos podemos destacar? El otro ejemplo que podemos destacar es el siguiente, que nosotros vimos en el mercado del cosmético y el cuidado personal, son productos relativamente delicados en donde la mujer busca productos buenos, ¿verdad? Y estaban las marcas top, las marcas importadas, ¿verdad? La que todo el mundo, las mujeres conocen, y después había un enorme nicho de mercado, una faja de mercado, no, ya estaban los productos muy populares. Entonces nosotros encontramos de que había muy pocas marcas intermedias, ¿verdad? Había un vacío ahí. Entonces nosotros decidimos hacer productos de un precio medio, alejado de las marcas top, pero también alejado de las marcas muy baratas. Claro. Se supone que la gente a veces dice, la gente busca lo más barato, y no es así, la gente busca lo más caro. Siempre uno quiere comprar lo mejor. No, hay gente que quiere comprar lo peor. Compra lo peor porque no le alcanza el dinero, pero si tiene para comprar lo mejor. Eso es categórico. Y en esa franja me parece interesante un poco esa filosofía que fue un poco el éxito también que están mencionando, porque es cierto, la gente busca no solamente calidad, sino que también prestigio. Exactamente. Entonces, nosotros desde un principio, por nuestro propio carácter, somos gente honesta, tenemos valores. No queríamos hacer un producto de mala calidad solamente por ganar, sino que decidimos desde un principio hacer un producto que lo primero sea la calidad. Por eso es que tuvo tan rápido éxito nuestro producto, porque la gente probó y desechó lo demás abajo. Y se quedó con lo que ustedes están planteando. Quiero también hablar dentro de lo que es el concepto de empresas familiares. ¿Nació como un modelo de empresa familiar? Nació, sí, porque todos son, digamos, yo no creo tanto pero existe, para mi manera de ver, yo me voy adecuando a las circunstancias, en la medida que transcurren las cosas. En el caso de nuestro, la empresa familiar se hizo obligadamente porque mi señora y yo no teníamos mamá. Teníamos 3 hijos, porque la melliza ella a los 2 años nació Pepín. Entonces estaban en la escuela y en la empresa, en la escuela y en la empresa. Crecieron con la empresa. Ellos desde chiquitos le decían tío a los empleados, ¿verdad? Salían a hacer reparto, era su parque de diversiones. Entonces crecieron con la empresa. Ahí justamente, y doy un poco la palabra a José para ver un poco cómo fue la experiencia de lo que ya ha sido en la vida de ustedes el trabajo dentro de una empresa familiar. Porque como decía don José, el tema de que lo utilice como parque de diversiones, ¿eso fue divertido? En el tiempo después fue construyéndose la responsabilidad también. Fue divertido, fue más que nada constructivo para nosotros. Y privilegiado, diría, porque en Sí. comparación a tus compañeros, que seguramente no tenían este privilegio. Exacto. A nosotros nos sirvió para entender y compenetrarnos muy bien con la cultura de la organización, de cómo es el trato, cómo son los valores de la organización, que nosotros justamente en este proceso de transición que hicimos, lo que mantuvimos hasta las últimas es la cultura y los valores, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el momento de la transición, nosotros teníamos muy claro que no queríamos cambiar
en el proceso de transición, que es esto de la cultura de la organización, que es bastante marcado en Unión y que es una cosa que la gente que viene a trabajar a la Unión es como que destaca mucho. El ambiente que se respira es como una cosa muy notoria, muy familiar, y es una cosa que lo tenemos como una ventaja y como un valor. Entonces, todo ese proceso que nosotros lo fuimos haciendo de chicos nos ayudó mucho a entender de qué se trataba y cómo llevar adelante el trabajo manteniendo la cultura. José, la evolución también del proceso de los que viven la experiencia de una empresa familiar entran como una especie de juego para los chicos, pero una especie de responsabilidad también para los padres de darles tareas para que no estén ociosos, ¿no? Luego van creciendo los hijos, don José, y van necesitando ciertas responsabilidades que se les va otorgando, pero que también ellos demandan cierta cuota de retorno de esas responsabilidades. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Que normalmente siempre se da. Ayer justamente dentro del evento de empresas familiares, uno de los técnicos hablaba del concepto del abrigo. Y los padres, pues decía, ¿qué es lo que te da el abrigo? Te da calor, te da cobijo. Pero el padre entiende una cierta forma de lo que es el abrigo y el hijo demanda otras cosas. Claro. ¿Cómo se dio esa transición? Bueno, el tema de la transición en la empresa familiar, yo creo que un elemento imprescindible es el carácter, el fundador. La actitud y la actitud que tiene el fundador hacia ceder o no ceder la empresa. Yo creo que una de las cosas que me hizo hacer crecer la empresa es que yo soy muy de delegar, ¿verdad? No solamente en mi hijo, en la gente. Entonces, doy libertad para que la gente haga lo que tiene que hacer. De entrada, le digo, cuando se incorpora una persona, le digo que se anime a cometer errores, que los errores los cometeremos juntos. Si yo le doy la autoridad para que se equivoque, después no le voy a estar retando porque se equivocó. Tengo que ser solidario, ¿verdad? Equivoquémonos juntos. Eso también con mi hijo, ¿verdad? Esa es mi actitud de saber delegar. Luego se aprende. Sería bueno que... O la experiencia de la vida también. No sé, la verdad que no, pero yo creo que casi todas las cosas, un ser humano nace con ciertas herramientas, ¿verdad? Y todo con la misma herramienta. Y algunos desarrollan más una, otros menos, otros desarrollan mucho la voluntad, otros desarrollan mucho el querer, ceder, o no le gusta trabajar, entonces que trabaje otro, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre fui intencionalmente de tratar de que los otros hagan lo que yo tenía que hacer, de compartir el trabajo. Y eso pasó con mi hijo, ¿verdad? Obviamente, las velocidades son diferentes. De repente yo quería en ese sector un poco menos y ellos querían un poco más. En realidad no hubo... muy pocos roces tuvimos porque era una cosa natural. Ellos eran parte de la empresa, como cualquier otro empleado. Claro. De hecho, nosotros en la empresa no estamos todos igual. Entonces, eran unos empleados más que le retábamos cuando teníamos que retarle y le felicitábamos. Ahí en ese sentido, sí, lo que hablábamos recién de la voluntad de los fundadores, de la voluntad real de delegar, creo que es determinante. Pero eso que está mencionando papá es que Unión es una organización que desde el principio ya es una organización no de decisiones centralizadas. Eso de yo voy a firmar los cheques, no funciona así. Está muy apalancada sobre la delegación y sobre la conformación de equipos de trabajo, sobre los cuales obviamente hay que confiar. Hay que poder medir, hay que establecer claramente qué queremos, qué no queremos. Entonces, eso fue lo que nosotros también un poquito fuimos entendiendo de cómo armar el trabajo, y eso fue clave para que se pueda delegar y para que se pueda cumplir la delegación. Justamente la siguiente pregunta habla justamente de eso, ¿no? ¿Cómo se decidió que la empresa siga la línea de la responsabilidad familiar? A tu criterio, ¿cómo se dio eso? Y fue o sea, el proceso... ¿Fue una comida de domingo, un asado? Te digo, hasta aquí, ¿cómo fue? Creo que fue una cosa súper natural. El otro camino es, digamos,
sí, yo pienso que si los fundadores ven que en la segunda generación no hay gente, digamos, idónea para llevar adelante la compañía, bueno, ahí tenés el camino de vender o lo que sea. Aquí sí entendieron ellos que había materia prima para continuar. Y bueno, de nuestro lado quisimos intentarlo y salió bien, ¿verdad? Entonces, fue una cosa muy natural. Yo pienso que para el fundador de una empresa, como la idea natural es que eso se suceda en la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, es lo natural y aquí había elementos como para poder llevar a cabo ese proceso. Quiero preguntarle a don José. Quiero decir algo. Sí. Que yo recuerdo, voy a contar lo que yo recuerdo. Yo, cuando conversábamos con mi señora con respecto a los chicos, cómo estaban y esas cosas, pensábamos, ¿será que ellos quieren? Porque de repente vos tenés un hijo que quiere ser músico, que sea actor. Y nosotros teníamos una empresa, ya en esa época una industria, ¿verdad? Ya fabricábamos los cosméticos, y estaba complejizando ya la empresa. Y nosotros siempre tuvimos la visión de que una empresa no es solamente de los dueños, es también de los funcionarios. No, yo no puedo vender una empresa y que te vayan toda la calle, es muy difícil. Traumático y difícil. Bueno, entonces, nosotros primero tuvimos la suerte de que los tres, las dos chicas, una estudió administración de empresas y la otra comercio exterior, y él ingeniería industrial. Más o menos apalancado todo estaba. Él quería ser músico, sigue siendo músico. Ok. Pero también ingeniero industrial. Entonces, llegó un momento que nosotros, yo me acuerdo que le habíamos preguntado a ellos, así una conversación informal, si a ellos les gustaría trabajar en la empresa o ver cada uno su emprendimiento. Y los tres unánimemente dijeron, porque estaban... Claro. Estaban contentos. En realidad en nuestra empresa la gente se haría. Y bueno, eso fue el primer paso que nosotros nos decidimos a incorporarle intencionalmente para que ellos manejen la empresa. Y dividimos más o menos las áreas. Eso fue ya de forma formal, porque anteriormente seguramente eran tiempos de vacaciones que trabajaban y todo eso, ¿verdad? Eso era diversión. Para nosotros le veíamos que la verdad que se volvían, por ejemplo, me acuerdo una de mis hijas tenía 16, 17 años y habíamos comprado un camión, un 1113, un camión grande, ¿verdad? Y yo le había enseñado a manejar. Ahora han tenido, sí, todavía no tenían registro. Y se fueron a retirar las chicas con el chofer y ellas manejaron. Ella vino llegando con el camión. Camionazo. O sea, enloquecida con la empresa. En las fiestas, en Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, en Año Nuevo que había muchos repartos, ellos se quedaban 4 o 5 horas repartiendo mercadería, sudando, pero ese trabajo era divertido para ellos. Claro, y luego se dio ya la formalización real, ¿verdad? Sí, no hubo una formalización protocolar, pero sí hubo un punto de inflexión que fue el 2020, que pandemia. Fue la pandemia. Ahí por la edad que tenían ellos y por cómo se encaró la pandemia, que era como los adultos que se quedan en la casa. Ahí justamente nos estamos viendo una de las placas. Eso es una muestra un poquito interesante. Está el 2020 ahí donde dice pandemia. Esta es la evolución de las anuales de las ventas, ¿verdad? Sí. Esta es el alma. Esta es la evolución anual de las ventas. Y ustedes se fijan ahí que está del 2015 hasta el 2020, que venía evidentemente creciendo. En el 2020 ahí es cuando se termina, nosotros consideramos por lo menos el proceso de transición generacional y agarramos ya por completo el equipo ahí con mis hermanas. Y bueno, esto es la evolución de las ventas locales, ¿verdad? Ahí del 2015 al 2020 creo que vos habías calculado, había un crecimiento. Vos calculaste eso, ¿verdad? Del 2015 al 2020. Al 2020. Sí, es un crecimiento, del 2015 al 2020 nosotros habíamos crecido 44% la venta. Creció en guaraní, ¿verdad? Vos estás hablando en guaraní. Sí. Y del 2020 ya con la nueva administración, eso fue otra de las cosas traumáticas que nos hizo, no pudimos ir a la empresa durante un año. Entonces ellos tomaron cuenta. Claro.
pero ya estaban bien afilados y ahí ve el resultado. De lo que ha sido O sea, ese proceso. El 2020 es el triángulo ese que está al fondo, ¿verdad? Y de ahí para adelante hasta ahora, de 2025, de 44% que crecíamos en el primer quinquenio, el segundo quinquenio vamos a crecer 144%. Un crecimiento espectacular, ¿verdad? Y en el otro creo que está en la otra placa, está también lo del comercio exterior. Comercio exterior. Que también tiene a partir de lo que es la pandemia, ¿verdad? Un crecimiento espectacular. Esto... ¿Qué trajeron? ¿La nueva generación qué trajo para ver esto? Yo creo que ahí lo que nosotros... No fue una cosa nueva, pero sí lo hicimos intencionalmente, el armado de equipos de trabajo. Ok. Con personas profesionales, procesos claros también. Ahí una cosa que yo creo que cambió mucho de una generación a la otra es que nosotros buscamos ya un poco estandarizar los procesos dentro de la empresa. Ahora, para que vos te hagas una idea, estamos implementando SAP. SAP es lo más cuadrado y lo más rígido que hay. Sí. Y funciona bien para, imagino que para empresas que tienen ya un cierto, que es una cierta estructura, porque son muchos pasos que hay que ir siguiendo, ¿verdad? No funcionaría para una pyme o para la unión de hace 15 años o hace 10 años. Y el tema de traer profesionales a toda la estructura implica un poco también estandarizar los procesos, que haya planes de carrera, que haya políticas claras. O sea, yo pienso que uno no podría atraer talentos y retener talentos si no existe un ambiente donde el profesional pueda ver realmente que tiene una proyección, ¿verdad? Y eso me parece importante porque viene muy de la mano con lo que son los nuevos tiempos. En realidad, cuando hablamos también de un país con grado de inversión, estamos hablando de empresas que tengan este rigor para tal. Pero ahí, José, un poco complementando lo que dice también José, hijo, en este caso, es Pepe un poco... y Pepín. Pepe y Pepín, lo que es un poco el proceso, y a mí me parece importante de lo que es un poco la experiencia, porque en gran parte del proceso del fundador implica que él, sobre su cabeza, sobre su responsabilidad, está tomar los mandos y las direcciones de ciertas cuestiones, ¿verdad? Cuando entramos en una segunda etapa, ya mucho más corporativo, hay elementos que se van desarrollando dentro de una pirámide de esquemas que también va en el proceso de delegación. Mucho se habla también dentro de lo que es empresas familiares del rol posteriormente del fundador cuando se entra en una segunda etapa. ¿Cuál es tu rol ahora, actualmente? ¿Consejero? Yo ahora tengo una empresa de Uber de nietos. Ok. Mi señor y yo estamos al llamado. No, claro, ese me imagino que es tu otra actividad. Pero la actividad en la empresa sí. es más de consejería, Nosotros es más de... estamos como consejeros externos. Okay. Casi no vamos a la empresa, raras veces, ¿verdad? Si nos llaman, iremos. Hay veces, Pepito, por ejemplo, viene una gente de afuera, porque como yo le decía cuando le estaba por entregar la empresa, cuando le iba entregando la empresa, decía que recurra a mí porque yo soy una computadora Commodore 64, pero tengo un disco duro enorme, lleno de datos, ¿verdad? Claro. Y él tiene un último modelo que trabaja rápido, pero no tiene tantos datos dentro de la memoria. Ajá. Entonces que ahí tenía una memoria que si quería recurrir, que pudiera recurrir, pero yo también le dije en un momento determinado, cuando, no me acuerdo, tuvimos un cambio de parecer sobre el futuro y estrategia, le dije, mi hijo, yo no puedo más hacerme cargo de la empresa porque ya desconozco esta empresa. Entonces, no, vos decidiste asumir el riesgo de manejar la empresa y eso tenés que mantenerlo. Yo no puedo volver a hacer y no voy a volver. Así que, porque me planteó una duda existencial más, pero una cosa de 10 minutos. Correcto. Pero le indicó ya de que yo no estaba más en la empresa, no estoy más en la empresa. Ellos, yo doy mi opinión si me preguntan. Hay veces cuando la cosa es muy importante, yo necesito dar la opinión. Pero tenemos una reunión en casa, una reunión familiar y plantean los problemas y intercambiamos ideas y ellos deciden qué hacer. En ningún caso yo. ¿Cuál es el rol de tu padre en este momento? No, yo creo que siempre, o sea,
Por eso, en el proceso de la transición, nosotros la cuestión cultural la decidimos mantener así tal cual, o sea, que pase de una generación a la otra y que la cultura en ningún momento cambie ni un solo milímetro. Eso fue una decisión, o sea, no, fue una cuestión obvia para nosotros, ¿sí? Pero que también implica un proceso previo de misión, visión. Totalmente, sí. Pero eso, y bueno, y eso no fue un proceso protocolar ni nada, sino una tomó años cuestión cultural y poder después operar la empresa sin que eso cambie. Entonces, eso para toda la gente que estuvo adentro de Unión. También pienso, no es que dijeron, esto es una nueva empresa, esto es una cosa nueva, sino que esto es el Unión de siempre con algunas mejoras ¿Qué se dieron? que se dieron, ¿verdad? Arriba de la cultura, yo pienso que sí hicimos un buen trabajo de definición de estrategia del futuro de la compañía. Eso lo hicimos con un consultor estratégico. Se llama Walter Bastos. Sí, cómo no. No sé si lo conocen. Muy conocido. Bueno, con él, ¿qué fue lo que hicimos? Es juntarnos entre todos y él como un psicólogo, digamos, de lo que es la cuestión estratégica, nos ayudó a clarificar y a evidenciar y a escribir, digamos, claramente qué es el gen de Unión en términos de estrategia y que eso lo podamos entre todos visibilizar y darle intencionalidad a eso, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe una organización con una estrategia clara, la probabilidad de éxito es mucho mayor. O sea, cuando uno delega y no sabe bien hacia dónde quiere ir la empresa, qué quiere uno y qué quiere el otro, nunca lo sabremos, ¿verdad? Entonces, en Unión sí pasó eso. Está la cuestión cultural que nosotros dijimos, esto no lo queremos cambiar, y la cuestión estratégica, eso va cambiando cada N años, ¿verdad? Pero por lo menos en la transición estuvo muy clara cuál es. Y eso a nosotros sí nos ayuda porque una vez que está claro eso, la operatividad, eso cambia todos los días. O sea, en la manera de que se factura, se entrega, se vende, se repone, eso es una cuestión muy dinámica y que va cambiando todos los días, pero no así la estrategia, que cambia mucho más lentamente y menos aún la cultura, ¿verdad? Pero que habrá ayudado mucho también el proceso de lo que ustedes fueron aprendiendo de niños, ¿verdad? Y ver justamente eso, me imagino que habrá sido el ABC de lo que ustedes traducen ahora Sí, en su propio lenguaje, totalmente. pero con la vivencia de esa experiencia. Mira, yo creo que también desde pequeños vimos que en Unión se podía, sin ser un emprendedor totalmente libre por la vida, se puede adentro de la organización emprender, se puede proponer, y eso es una cuestión que el resultado que ustedes ven ahí, no hay un genio atrás de ese resultado. Hay muchas personas que proponen, que se les escucha y que para mí el valor más grande que tiene esa apertura es que el que propone es el hijo el dueño de la idea y es el que lleva a cabo la idea hasta el final. O sea, genera un sentido de compromiso y de pertenencia que es altísimo y que hace que las cosas terminen sucediendo. No una cuestión centralizada donde están los dueños y son los que deciden todo y son los que llevan todo a cabo y están en la empresa hasta las 9 de la noche. Eso no existe en Unión. Nosotros trabajamos hasta las 5 de la tarde, tenemos un ritmo de vida bastante tranquilo, pero la empresa es una empresa altamente dinámica que se mueve muy rápidamente, pero es porque hay adentro de Unión hay un ambiente para poder emprender y hay muchos emprendedores que van proponiendo y van implementando las ideas, ¿verdad? ¿Te gusta lo que estás viendo después de fundar esto, José? Lo que estás viendo ahora con las nuevas generaciones. Te cuento lo que estaba pensando. Yo le contrataría a este. Si tuviera que elegir para que le diga a la empresa. Le estoy escuchando yo. Hay cosas que ya no... y me están confirmando de que
merece la empresa. Importante destacar eso, principalmente un poco por el hecho de la confianza y también el legado, ¿no? Yo creo que la palabra exacta un poco de esto es el legado. Y también las nuevas generaciones, porque cada generación trae su propio lenguaje, su propia experiencia, su propio dinamismo, su propia idea de lo que quiere que sea esto. O sea, me parece que vale un poco por ahí. Ahí, José, un poco hacia dónde están apuntando. ¿Qué es lo que están proyectando en el tiempo de lo que es el futuro? Bueno, esa es una cuestión que la venimos un poquito conversando. Hay una cuestión, digamos, que es el presente, que es la velocidad en que cambian las cosas. Es altísima, o sea, todo cambia rápidamente en términos de competencia, de territorio, reglas de juego, ¿verdad? Y estamos cada vez más globalizados, ahora Sí, se viene la inteligencia artificial. exacto. Yo creo que en ese sentido nuestra empresa está bien posicionada porque no hay una centralización de las decisiones, no hay burocracia. Es todo bastante ágil, o sea, en el equipo se resuelven muchas cosas y me parece que eso es como la clave de la agilidad de nuestra empresa y un poco cómo lo está encarando al futuro, ¿verdad? Que es esto, o sea, la posibilidad de cambiar muy rápidamente. Eso también nos ayuda a atraer talentos y talentos jóvenes, porque los jóvenes, bueno, es un ambiente que necesitan, que es donde puedan proponer, donde puedan cambiar, donde puedan impactar, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra empresa está muy bien preparada para el futuro. Ahí tenemos un poquito dos ejes que nosotros vemos de crecimiento. Uno es la expansión regional, ¿sí? Estamos con nuestros productos liderando algunas categorías en Uruguay, por ejemplo. La categoría de esmalte para uñas. Estamos muy cerca ahí de liderar en maquillajes, muy cerca de liderar en tinturas. Ahora con las toallitas Dodi en Uruguay con muy buena aceptación. En Bolivia también estamos con el mismo escenario. Y acá también. Por supuesto que en Paraguay sí. Y en Argentina ahora nos está yendo sumamente bien, ¿verdad? La idea es ver un poco, ir encontrando cuál es la manera de expandir la empresa hacia la región. Bueno, después por supuesto que hay otros países como Chile. Hay un montón de países donde puedan ir nuestros productos. Claro, y que definitivamente marca también un sello de doble importancia, diría yo, que es llevar no solamente la calidad del producto, sino la bandera de Paraguay. Sí, Exacto. Yo tengo anécdota al respecto. Y quería decir, voy a contar esa anécdota que me interesa muchísimo. ¿Cómo no? Y luego preguntarte si puedo yo contar el cambio de estrategia que tuvimos nosotros con Walter Bastos. sí, total. Bueno, el asunto de la marca. Cuando nosotros comenzamos a exportar esmalte para uñas en el año 2004 ya, a Uruguay, una empresa que sacó un aviso, yo puse un aviso en internet cuando recién comenzaban los avisos. Me llamaron de Uruguay y vinieron a ver el producto y les gustó y iban a llevar, ya estuvimos de acuerdo con los precios, todo ok, pero el señor me pidió a ver si yo podía borrar la marca Paraguay, Industria Paraguaya. Y yo le dije, no, primero no se puede borrar, porque si queremos exportar legalmente como corresponde, tiene que decir el origen. Pero ponerle de alguna manera, le dije, yo soy paraguayo, amo mi país, este es un gran país, pero tiene una pésima fama en el exterior, no por culpa del ciudadano paraguayo, sino por los que nos gobiernan. Y yo quiero que un producto paraguayo, si tiene éxito en el exterior, tenga orgullosamente la marca Industria Paraguaya, para que la gente sepa en el extranjero de que no todo en Paraguay somos bandidos. Y eso sucedió, me sucedió en Uruguay y también me sucedió en Chile. ¿Cómo terminó la historia? Y la historia terminó que después de un año el Uruguay, el de Chile no, porque no tuvo una relación larga, porque no era el cliente que buscábamos. En Uruguay, después de un año más o menos, el señor me envió un fax en aquella época, pidiéndome disculpas por lo que dijo y diciéndome de que el producto paraguayo tenía éxito. Hoy día en Uruguay, en la categoría de esmalte para uñas,
las dos empresas que nos representan son las primeras en importación. Imagínense, realmente una linda historia también en ese sentido. Sí. Que quería comentar también lo de la cuestión de... Estrategia. Sí. Exactamente. Yo tengo que contar que no sé si afortunadamente, al final afortunadamente, en el momento que yo le iba a contratar al doctor Walter Bastos por recomendación de mucha otra gente, que yo no era mucho de contratar externo, porque te venden una idea. Por ejemplo, en aquella época la reingeniería de empresa era una cosa que estaba de moda y era lo peor que se podía ver. Después tuvo la experiencia, el cambiar la cultura. Nosotros mantuvimos la cultura. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta en la empresa, no cambiar la cultura. Claro, y es un activo principal. Sí, Está ahí la filosofía de si eso. uno tiene una buena cultura, bajarla destruye la empresa. Si uno tiene una mala cultura, aumentarla mejora la empresa, pero hay que hacerlo con gradualidad. Con gradualidad. Cuando nos reunimos con Walter Bastos, después no sé si en la misma semana una vez, él conoció a una chica, no sé dónde, que su apellido era Bastos. Ok. Y yo le dije, che, Pepito, ¿cómo se llama el papá? Ni idea, yo le conocí a la chica, no, averiguamos cómo se llama el papá. Y al otro día me dice Walter Bastos, uy, terminó ahí. Estaba por contratar y no le contratamos. A raíz de eso no le contratamos. Okay. Pero después, como se casó, después el Walter estaba todo el día hablando conmigo y le dije, bueno, vamos a contratar. Ayúdame, ¿verdad, compadre? No me quiere cobrar. Después me puse con no me cobra casi. No, claro. Me imagino que está muy involucrado. Con él, con él y un empleado dentro de la empresa, que es lo que dice Pepito, de dejarle al compañero de trabajo que se desarrolle, que sea emprendedor dentro de la empresa. Hubo un cambio de 90 grados, no sé 90 grados, pero 45 grados por lo menos en la empresa. Cuando yo manejaba la empresa, ya con ellos, nosotros éramos una empresa que fabricaba productos y distribuía productos, vendía productos por todo el país. Teníamos 4.000, 4.500 clientes. Entre el cambio de estrategia que nos hizo el doctor Walter Bastos, mi consuegro, de decir que nosotros debíamos convertirnos en un laboratorio de productos cosméticos y un excelente departamento de marketing, ¿verdad? Y que la distribución la viéramos cómo hacer, ¿verdad? Y la idea de un funcionario de la empresa que propuso hacer una distribución geográfica con distribuidores geográficos. Locales. Sí, la empresa pasó de tener 350 empleados fijos a tener casi 500 en total, entre lo que tenemos en la empresa, que son por 400 ahora, y a lo mejor 200 fuera de la empresa, que son vendedores que trabajan para distribuidores por todo el país. Claro. Y nuestra empresa hoy es una empresa que no tiene mucha incidencia en la venta. Tenemos los principales clientes, la cadena de supermercados, la cadena de farmacia, que manejamos nosotros directamente. Pero es la parte menor. La parte mayor está en nuestros distribuidores, en todo el país. Que nosotros trabajamos directamente con los vendedores de esas distribuidoras. Y que implica, claro, implica también un proceso de tercerización importante también dentro del esquema, me imagino, en particular. Tengo dos últimas preguntas y luego un análisis final, más que nada de la experiencia de ustedes, una recomendación para que quede esto también como testimonio, y principalmente para la gente que está viendo esto y dice, soy una empresa familiar, estoy en un proceso también de desarrollo y me gustaría dejar eso por último. Uno es, para José Hijo, Pepín, el hecho de un poco la cartera de productos que tienen actualmente. De lo que había empezado tu padre, actualmente, ¿cómo ha diferenciado eso? ¿Mucho? Bueno, sí, ¿Poco? hicimos ahí sí un poquito un cambio de ya más animados, digamos. Antes teníamos como una cartera más de esmaltes, un poco de maquillajes, luego tinturas. Nos fuimos encontrando un poquito más en la góndola después con las multinacionales de consumo masivo más agresivas. Ahí lo siguiente que lanzamos fue toallitas Dodi. Ahí nos encontramos con otra multinacional fuerte, pero como nos fue bastante bien, después nos animamos a una categoría de shampoo y acondicionador con la marca Nutrilea.
y que esa es la marca más nueva y nos está dando sorpresas en términos de share de mercado que nosotros no sospechábamos que íbamos a alcanzar, y que nos confirma que si nosotros trabajamos en la calidad, en la presentación, en el packaging, en la distribución y en el marketing, es como que el consumidor te da la derecha, y una vez puesto en la góndola y nosotros con todas las marcas de las multinacionales, evidentemente le damos una propuesta que desde el consumidor es superadora con relación a lo que hay en el mercado y nos termina dando la opción de probar y luego de recomprar porque la calidad acompaña, ¿verdad? Ahí sí fue, ya creo que en esta segunda generación es como que nos animamos un poquito más a tocar ese tipo de categorías que están como prohibidas para industrias nacionales, ¿verdad? O sea, es como que la gente te dice, te vas a meter ahí, pero mira que ahí está tal y está tal y está tal, Claro. y te van a hacer pelota, ¿verdad? Y nosotros nos animamos, ¿verdad? Y probamos y la sorpresa es enorme Y ojalá, muy positiva. claro, y ojalá que vayan sumando cada vez más marcas porque vale la pena también ver esto. Decía yo lo del tema de Dodi, soy un consumidor también de eso, así Gracias. que doy fe realmente de la muy buena calidad del producto y aparte de eso, la calidad y el precio. El precio Sí, también es exacto, importante. Don José, quiero hablar un poco también sobre la importancia del núcleo de la familia, ¿no? Y en ese proceso también a veces la dinámica de la compañera, de la persona, es importante, porque a veces uno tiene que estar enfocado en ciertas cuestiones, pero la dinámica después en la familia que empuje eso, también vale la pena dar un crédito, ¿no? Totalmente. Mire, yo le suelo decir a mi señora, porque hicimos juntos la empresa y seguimos juntos ahora, de que ella también debería estar. Porque en el devenir de las palabras uno dice, yo hice tal cosa y tal cosa. En realidad, yo no hubiese estado acá si no hubiese sido por ella. Claro. Yo era un tiro al aire, un emprendedor desordenado, y ella es la ordenadora. Así que probablemente el 60% de lo que es la empresa ahora se debe a ella y no a mí. Pero ella no aparece. No, pero es importante. Importante destacar, porque yo creo que en realidad también, como decíamos, el marco de un 90% de la matriz económica de nuestro país son las empresas familiares. Eso. Y un poco la unión de ambos y el esfuerzo de ambos lleva adelante estos procesos, ¿verdad, José? Sí, es así mismo. Creo que armamos un lindo equipo, tanto en la familia. Ahí mis hermanas, tuvimos un feliz acuerdo de que ellas me eligieron como el director ejecutivo, digamos, del equipo. Y tuvimos esa suerte de que no hubo una lucha de poderes que es destructiva en muchas organizaciones. O sea, cuando hay una lucha interna, en lugar de darse la lucha con la competencia o con el mercado, se da puerta adentro y eso destruye mucho. Y se pierde sobre todo mucha energía y tiempo. Y nosotros felizmente no tuvimos eso. Ahí creo que entra la cuota de la suerte. Eso no sé cómo se consigue, pero lo tuvimos y nos ayudó enormemente a que el ambiente que se respira ahí adentro es más de armonía, digamos. Nosotros igual todo el día estamos discutiendo de cuestiones, o sea, no es que siempre estamos de acuerdo, pero siempre las discusiones son en el marco del respeto, de la escucha un poco de lo que está proponiendo el otro, y sobre todo cuando tenemos una diferencia, lo que hacemos es pedirnos, con mi hermana sobre todo, pedirnos perdón muy rápidamente, como para que ese disgusto, no continúa. No siga creciendo adentro de uno, que es lo que envenena mucho, ¿verdad? Entonces, eso sí es una práctica que tenemos, no tampoco intencional, pero sí lo hacemos. O sea, che, mira, te quiero pedir disculpas porque esto... Y ahí solucionamos, y ahí sí, y nos vamos para adelante otra vez. Implica un proceso de madurez también. Yo me imagino que en el tiempo eso se va construyendo como tal. Antes de la pregunta de la recomendación y de la reflexión final, ¿se habla de negocios en un día de comida, en un domingo, o no se habla de negocios? Sí, nosotros hablamos de negocios porque como dice él, es una situación llevadera entre amigos, digamos, ¿verdad? Entonces sí, se habla de negocios.
No tanto porque los nietos pasan por encima y ya me llaman a mí, me dicen, venía abuelo tal cosa, pero hacemos un ping-pong, ¿sí? No tenemos, en ese sentido no tenemos completamente. Eso de que hay que apartar una cosa, eso se produce generalmente porque se generan conflictos. Ajá. Pero nosotros no recuerdo yo haber tenido así nunca. Así como dice Pepín, si yo le digo una cosa que no corresponde, le pido disculpas, viceversa. Sin ningún problema, Katy. José, ¿cuál sería tu recomendación? Un poco desde ya la segunda generación, luego te voy a preguntar, José, justamente también eso, pero me gustaría arrancar contigo en torno un poco a los nuevos desafíos en el tiempo que estamos viviendo y en la idea de aprovechar el clima económico que estamos teniendo en el Paraguay. ¿Cómo debe estructurarse esto? Bueno, qué difícil dar consejos. Pero yo creo que voy a decir mi caso, ¿sí? A nosotros nos ayudó a tener una estrategia clara. Le ayuda a todo el equipo en el sentido de que cuando vos, o sea, cuando vos le alentás a la gente que proponga, realmente no se puede proponer cualquier cosa. Entonces, en ese caso sirve la estrategia de decir, bueno, muchachos, esta es nuestra visión, aquí nos estamos yendo, esta es nuestra estrategia, y dentro de esa estrategia sí se puede proponer cualquier cosa, pero ya está descartada, digamos, un montón de otras ideas que son capaz buenas ideas, pero no son aplicables a nuestra estrategia. Entonces, vamos a fabricar no sé qué cosa y eso no. O en esto no es, por ejemplo, nosotros consideramos que en el consumo masivo, si hay una idea de fabricar y que no sé, se venden 100 unidades por mes, eso sencillamente no es aplicable a nuestra organización, o sea, no se puede sinergizar con lo que hoy tenemos. Entonces, la gente tiene clara cuál es nuestra estrategia y todo lo que va proponiendo es muy aplicable y muy pertinente, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho el tener una estrategia clara y que la gente sobre eso pueda proponer, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno tiene así esa claridad y entonces la gente puede proponer cosas pertinentes, eso atrae naturalmente a los talentos y a la gente comprometida, porque esa es la gente que vale la pena tener en el equipo, gente propositiva, gente comprometida, bueno, capaz por supuesto, profesional. A nosotros eso sí nos resultó muy bien. Y es la gente que hoy tenemos en el equipo y es la gente que, bueno, trae unos resultados espectaculares porque ideas hay en todo el equipo, implementaciones, gente muy comprometida y bueno, el resultado es categórico, ¿verdad? Nosotros realmente nos está yendo súper bien. Creo que estamos bien posicionados de cara al futuro y bueno... Eso, a nosotros nos resultó, ese enfoque nos resultó realmente súper bien. La visión, tener clara la visión y tener clara la estrategia. José, ¿qué dirías vos en el caso de una recomendación, una idea, fuerza para la gente que lleva adelante una empresa familiar y que pueda prosperar en el tiempo? Bueno, yo desde el punto de vista del fundador, ¿verdad? Una de las cosas que es muy importante para que haya una transición así no conflictiva, digamos, es de que los fundadores tengan la voluntad y la actitud de ceder, ceder espacio para que los chicos se equivoquen, ¿verdad? Otra cosa que yo recomendaría, que justamente hace unos días estábamos conversando con Pepito, es de que es bueno que cuando se produzca la transición la empresa esté en una buena posición, no en una mala posición. Porque cuando está en una buena posición, cuando tiene espalda, nuestra empresa siempre fue muy sólida. Nosotros somos muy prudentes en cuanto a hacer cosas a lo loco, ¿verdad? Y las cosas a lo loco es cuando uno está sobrepasando su capacidad. Si no, puede hacer cualquier prueba, ¿verdad? Bueno, entonces si se produce la transición, la empresa tiene espalda. Los errores que cometan los chicos en el momento de la transición, que los van a cometer, no producen tanto daño, ¿verdad? Y además son más fáciles de tomar ese tipo de resolución. Entonces, daría primero, la cultura de la empresa tiene que ser bien sólida, hay que traspasar, hay que mantenerla, los chicos tienen que saber. Segundo,
los padres tienen que dar lugar y lugar amplio a que se equivoquen los hijos. Y tercero, si tiene espalda financiera, o sea, es mejor porque son menos traumáticos los errores. Celebro realmente estas recomendaciones porque ayuda mucho, principalmente en la idea de eso que planteó hoy, y yo rescato dentro de la entrevista, el hecho de acompañar las equivocaciones y no culpar de repente a una generación que no tuvo la misma experiencia de poder llevar, a veces cargándole con el peso de esa culpa por toda la vida, ¿no? Y justamente una de las cosas que estaba mencionando Pepín recién, ¿verdad? Del equipo, de que haga proposiciones. El equipo es lo que nosotros siempre hicimos potencializado. Él le incentiva a los chicos a que hagan propuestas. En una empresa cualquiera se dice que es autoritaria. No siempre es autoritaria. Autoritario es la estrategia, que se puede cambiar, pero si se determina una estrategia, esa hay que seguirla. Eso es autoritarismo. Pero dentro del autoritarismo, en los procesos, tiene que haber democracia, que la gente se anime a proponer y no tenga miedo de equivocarse. Quiero cerrar con esto, y me parece importante. Hoy el editorial de 5 días plantea la necesidad de una normativa de apoyo a las empresas familiares. ¿Cómo ve un poco eso? Una ley que apoya a las empresas familiares. Sería muy interesante, sobre todo en la parte de educación de cómo debe ser una empresa familiar. Ese tipo de experiencia que tenemos nosotros exitosa, ¿verdad? Porque cada empresa tiene su carácter, pero dentro de cada carácter tal vez si se llegan algunas premisas, se llevan adelante, la cosa funciona bien. Yo quiero, si me permitís, hacer un último saludo. Sí. Nosotros me voy a emocionar. Tenemos una compañera de trabajo que se llama Mariela Fernández. Ella fue la hermana mayor de nuestros hijos, es la hermana mayor de nuestros hijos, es una cordobesa que vive hace mucho en Paraguay y estuvo funcionando en la empresa trabajando 10, 11 años. Ahora está en España con un problema de salud, ¿verdad? Y le quiero mandar un saludo a ella. Ella es como una hija para nosotros, que la extrañamos y la esperamos. Gracias, don José, por su tiempo. Gracias, José, también por acompañarnos justamente en esta nota importante. Fundadores y, por supuesto, el director ejecutivo de Unión SRL, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis dentro del contexto de empresas familiares. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.